Me llamo Ernesto, tengo 43 años y llevo más de 20 manejando tráiler. Lo mío son los viajes largos, frutas de Chiapas, electrodomésticos de la frontera, piezas de carro de Puebla a Monterrey. En esta vida de carretera, uno aprende rápido a leer el peligro. Lo hueles en el ambiente, lo ves en los ojos de los demás choferes, lo escuchas en las historias que se cuentan entre cafés hirviendo y tortas frías en alguna pensión de paso. Pero ni toda esa experiencia me preparó para lo que viví hace unos meses en la autopista de Cuota, en un tramo donde la ley no pasa y los fantasmas tienen nombre y dirección. Era una noche de miércoles y me había echado una jornada pesada. Salí desde Manzanillo con una carga de televisores y microondas rumbo a Guadalajara. Iba bien, sin contratiempos. La caja venía cerrada y con candado de seguridad, el GPS marcaba en verde, y la empresa que me contrató me había dado la instrucción de no parar hasta llegar a Tlaquepaque, donde tenían su centro de distribución. Pero eran casi las 2 de la madrugada y el cuerpo ya no respondía. El estómago me gruñía, la espalda me dolía y los ojos me pesaban como costales mojados. Así que decidí parar en una de esas pensiones improvisadas que hay cerca de Ocotlán. No es una pensión oficial, más bien una explanada de terracería con una fondita y baños de lámina al fondo. Ya había parado ahí un par de veces antes. No es un lugar bonito, pero nunca había tenido problemas. Me estacioné entre 2 cajas secas. Apagué el motor, cerré puertas y bajé con mi foco en mano. Tenía ganas de cenar algo caliente. La fondita todavía tenía luz, y el humo del comal me atrajo como imán. Me senté en una mesa de plástico, pedí huevos con jamón y un café cargado. Había otros 3 camioneros comiendo en silencio. Todos evitaban cruzar miradas. Una señora mayor me atendió. Tenía el rostro cansado, las manos hinchadas de tanto trabajar. Cuando me trajo el café, me dijo en voz baja: "No se quede mucho, joven, aquí ya no es como antes". ¿Cómo que no es como antes? Ya no respetan, llegan y exigen. Si no das, te la hacen de todos modos. Mejor váyase cuando acabe. Me quedé en silencio, sin saber qué contestar. Le agradecí el consejo con un gesto. Pensé que hablaba de los asaltantes, de los clásicos raterillos de paso. Me terminé los huevos en 3 mordidas, pagué en efectivo y regresé al tráiler. Me metí a la cabina, bajé seguros y me recosté con la intención de dormir al menos un par de horas. Pero el sueño nunca llegó. Primero fue el ruido de motores. No los típicos motores de tráiler, eran motos. Al menos 5 o 6, todas con escapes libres, rugiendo como si compitieran. Luego se escucharon risas, gritos, golpes. Miré por la cortina con cuidado. Eran unos 7 tipos, no mayores de 30 años. Todos traían pasamontañas o paliacates cubriéndoles la cara. Algunos con chalecos fosforescentes, como si fueran oficiales de tránsito. Todos armados. Bate de aluminio, tubos, machetes. Uno llevaba una pistola, y no era de juguete. Estaban revisando los tráileres. Tocaban con fuerza las puertas de las cajas, golpeaban los costados, hablaban en voz alta como si estuvieran en una fiesta. "Derecho de piso, raza, no se hagan pendejos". Golpeaban cabinas. A uno le sacaron la puerta de una patada. Escuché gritos. Uno de los camioneros suplicaba: "No traigo mucho, solo lo de la comida". Le rompieron el parabrisas con una piedra. Se escuchó el chillido de los frenos de aire. Otro tráiler encendió motor para largarse, pero no alcanzó ni a dar reversa. Uno de los de la cuadrilla le puso una tabla con clavos en las llantas traseras. El aire se escapó con un silbido largo y triste. Y entonces tocaron mi puerta. 2 golpes secos. No respondí. Otro golpe, más fuerte. Viejo, te estamos hablando, no seas ojete". No me moví. Apagué todas las luces interiores y apreté el cuchillo que siempre traigo debajo del colchón. No iba a abrir, no iba a pagarles un peso. "Ábrele o te rompemos los espejos". Y lo hicieron. Con el bate, rompieron los 2 retrovisores. Escuché el vidrio reventarse. El corazón me palpitaba como tambor de guerra. No quería bajar, pero tampoco quería que forzaran la puerta. Entonces sentí un golpeteo sordo en el techo. Habían subido. El tráiler se sacudía levemente. Uno caminaba arriba, pisando fuerte. "No me importa si está dormido, cabrón. Aquí se paga". Y luego escuché el sonido más aterrador de todos, el clic metálico de un seguro cediendo. Habían abierto la caja. No sé cómo lo hicieron, pero lograron romper el candado. Ahí supe que tenía que hacer algo. No por mí, sino por la carga. Si me robaban eso, la empresa no me iba a volver a contratar. Y sin trabajo, ¿qué hacía? ¿Volverme como ellos? Tomé el cuchillo, bajé en silencio por el lado del copiloto y me escabullí entre la sombra del tráiler. Desde ahí vi cómo el tipo del machete subía por la compuerta trasera. Otro alumbraba con la linterna mientras reían, pero no contaban con algo. La vecina de la fondita, la señora que me atendió, ya había llamado a la policía rural. Tal vez ya estaba harta de ver eso todas las noches.
Tal vez vio mi cara y pensó que no merecía que me destrozaran el trabajo. No pasaron ni 5 minutos cuando las luces azules y rojas iluminaron todo el terreno. El zumbido de las motos fue instantáneo, como cucarachas cuando prendes la luz. Intentaron escapar. Uno tropezó con la tabla de clavos, otro se fue por entre los matorrales, pero 3 de ellos no corrieron: el del bate, el del machete y el de la pistola. Yo me quedé agachado entre mi tráiler y el de al lado, rezando que no me vieran. Escuché gritos, disparos. Los federales gritaron instrucciones. La señora del puesto también gritaba: ¡ahí están! ¡Ahí están! Fue un caos de luces y polvo. Al final, los atraparon. A los 3. Tenían identificaciones falsas, placas de motos alteradas. Uno era de Michoacán, otro de Puebla. El jefe, el del machete, tenía orden de aprehensión por homicidio en Nayarit. Cuando se calmó todo, un oficial me ayudó a revisar la caja. Se habían llevado una sola televisión, pero estaba rota. La habían dejado tirada en el asfalto, como si quisieran dejar una marca, una advertencia. ¿Y qué? ¿Va a querer meter denuncia?, me preguntó el oficial mientras se limpiaba el sudor del cuello. Lo pensé unos segundos. Sí, pero no aquí, en Guadalajara, asintió. Esa madrugada no dormí. Manejé directo hasta el centro de distribución. Llegué pasadas las 5 de la mañana, con los nervios rotos, el cuerpo temblando y la caja abierta. Los de la empresa no dijeron nada. Me ofrecieron una ducha, un café y me dieron 2 días de descanso. Yo los usé para quedarme en un motel barato, sin decirle nada a mi esposa. No quería preocuparla, solo pensaba en una cosa: ¿qué habría pasado si no llega la patrulla? ¿Si me agarran adentro del camarote? ¿Si me bajan y me obligan a ver cómo saquean mi tráiler? A la semana, volví a la carretera. Lo mío es rodar, no tengo otro oficio. Pero desde esa noche, cada que paro en una pensión o una bahía, me aseguro de que no haya luces raras. Ya no bajo a comer, ya no dejo el cuchillo debajo del colchón, ahora lo llevo en el cinturón, porque allá afuera no hay fantasmas, solo hombres que viven sin ley, cobrando cuotas en caminos donde nadie los detiene, y la próxima vez tal vez no llegue la patrulla, pero esta vez yo viví para contarlo. Me llamo José Luis y llevo casi media vida manejando tráiler. Empecé joven, como muchos, en los viajes cortos, de ayudante, cargando cajas, escuchando las historias viejas que los veteranos contaban en las madrugadas de carretera. Para cuando cumplí los 30, ya tenía mi propio tractocamión y mis rutas fijas: Ciudad Juárez, Laredo, Guadalajara, Hermosillo, todo lo que conectará al norte con el centro. Fue en una de esas rutas, la de Torreón a Nuevo Laredo, donde viví lo peor que me ha pasado en la vida. Lo que te voy a contar no tiene fantasmas, ni diablos, ni apariciones. Es peor, porque los vivos son los que de verdad dan miedo. Salí de Torreón a eso de las 8 de la noche con una caja llena de autopartes rumbo a la frontera. Sabía que tenía que hacer escala para descansar, así que planeaba dormir unas horas en el parador del kilómetro 112, ese que está cerca de San Fernando, antes de cruzar hacia Reynosa. Es un punto donde paran muchos camioneros. Tiene baños decentes, buen café y, lo más importante, no está tan solo. A eso de la 1 de la madrugada, justo antes de llegar al parador, noté algo raro. Un coche blanco, un Nissan Versa, venía siguiéndome desde hacía rato. No lo había visto al principio, pero cuando pasé el retén de la Guardia Nacional en el kilómetro 98, me di cuenta de que el coche también se detuvo un poco más atrás, como si estuviera vigilando. Pensé que eran cosas mías, que andaba paranoico por tantas historias que se escuchan en el gremio. Pero el coche no rebasaba, no se alejaba, solo me seguía a distancia. Al llegar al parador, bajé la velocidad, entré al área de estacionamiento y me estacioné junto a otros 2 tráileres. El coche pasó de largo. Suspiré. Tal vez solo era un conductor nocturno, algún chofer de Uber llevando a alguien lejos. A uno se le mete la paranoia con tanto muerto en la carretera. Apagué el motor, bajé a estirar las piernas y entré al comedor. Había otros 3 camioneros en las mesas, todos cenando en silencio. Pedí huevos con chorizo y un café negro. Mientras comía, uno de los otros choferes, un tipo alto y con cara de haber dormido poco, se me acercó. ¿Eres nuevo por aquí?, preguntó sin rodeos. Negué con la cabeza. No, he pasado por esta ruta muchas veces. ¿Por qué? Nomás te pregunto, porque últimamente han pasado cosas raras por este tramo. Camiones que se desvían sin explicación, choferes que no llegan, llamadas sin responder. Lo miré fijamente. ¿Y qué dicen que es? Se encogió de hombros. Hay quienes dicen que son los halcones, los que reportan todo a los malos. Si ven algo que les interesa, ya te chingaste. Te siguen, te marcan y desapareces. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Pensé en el Nissan blanco, pero no dije nada. Cuídate, compa, dijo el hombre y se fue a su mesa.
Pagué y regresé al tráiler. Me metí a la litera, cerré bien las puertas y puse la alarma. No me sentía seguro, pero el cuerpo ya no me daba para seguir manejando. Dormí mal. Tuve pesadillas, como si alguien estuviera caminando alrededor del tráiler. A eso de las 4 de la mañana, escuché pasos. Me incorporé en la litera, tomé mi navaja que siempre guardo debajo del colchón y me asomé por la ventanilla. No había nadie. Solo vi, estacionado más adelante, el Nissan blanco. Estaba ahí otra vez, con las luces apagadas. El estómago me dio un vuelco. Encendí el tráiler. No me importó no haber descansado lo suficiente. Tenía que largarme de ahí. Salí del parador lo más rápido que pude, con la garganta seca y el corazón como tambor. Por el retrovisor vi que el Nissan arrancaba y se incorporaba detrás de mí. Las siguientes 2 horas fueron puro infierno. El coche mantenía siempre la misma distancia. No me rebasaba, no se perdía. A veces se acercaba más, otras se alejaba, pero nunca se iba. Pasé el kilómetro 145 y vi una patrulla de la Guardia Nacional detenida a un lado del camino. Bajé la velocidad, les toqué el claxon, tratando de llamar su atención. Uno de los agentes me hizo una seña con la mano, como diciéndome que siguiera. Yo quería gritar: «¡Me están siguiendo, cabrones!», pero no me atreví a parar. Hicieran parte de lo mismo. Cuando el sol comenzó a salir, el coche finalmente desapareció. O eso pensé. Revisé los espejos cada minuto. Nada. Me sentí un poco más tranquilo y aproveché una gasolinera de Pemex para parar, tomar aire y lavarme la cara. Mientras llenaba el tanque, un tipo se me acercó. Flaco, moreno, con cara de fastidio. «¿Vas a Laredo?», preguntó sin saludar. «Sí, ¿por? ¿Me das un aventón? Hasta el entronque, te pago». Negué con la cabeza. «No llevo pasaje, patrón, lo siento». «Mira que no te conviene andar solo por aquí. Hay gente que se desaparece fácil», dijo, sonriendo de lado. No respondí. Me subí al tráiler y me fui sin mirar atrás. Las últimas 3 horas del camino fueron las peores. Casi llegando a la zona de Camargo, otro coche comenzó a seguirme. No era el Nissan, era una camioneta gris, sin placas. Manejaba igual que el otro, a distancia, con la misma constancia. Cuando bajaba la velocidad, ellos también. Cuando aceleraba, ellos igual. Ya no sabía si estaba volviéndome loco. Tomé el radio. ¿Alguien me copia? Tracto 75 rumbo a Laredo. Posible halcón siguiéndome. Camioneta gris, sin placas, zona Camargo. Nadie respondió. Lo repetí 2 veces más. Nada. Me sentí solo. Solo de verdad. Como si me hubieran sacado del mapa. En una gasolinera cerca de la entrada a Miguel Alemán, me detuve de nuevo. El tráiler ya pedía refrigerante y la presión del aceite andaba rara. Apenas bajé, la camioneta pasó de largo, despacio, con los vidrios polarizados. Mi respiración era un desastre. Me temblaban las manos. No sabía si llorar, gritar o echarme a correr. El despachador se me quedó viendo raro. «¿Todo bien, jefe?», asentí con la cabeza. No tenía palabras. «No te vayas por la libre, usa la autopista. Y cuidado con los que piden aventón». «¿Por qué?». El tipo se inclinó hacia mí y me susurró. «Hace 2 semanas bajaron a un trailero aquí cerca. Lo entregaron unos halcones. Lo traían marcado desde antes. Dicen que los coches que lo seguían eran diferentes, pero la misma ruta. Lo entregaron a los que cobran piso». «¿Y qué pasó?». «Lo mataron por no pagar. Ni siquiera supo por qué. Solo era el chofer». Tragué saliva. Comprendí todo. No era por mí. Era por la carga. Llegué a la aduana de Nuevo Laredo a eso de las 10 de la mañana. Entregué la caja con las autopartes y firmé como si nada hubiera pasado. El receptor era un tipo joven, con cara de universitario, pero los ojos fríos como hielo. Me miró, me dio la mano y me dijo: «Gracias por cumplir la ruta». «¿Cuál ruta?». «La que te tocó. Sabemos que te siguieron, pero cumpliste». No dije nada. Me fui de ahí sintiéndome como una pieza de ajedrez que alguien había movido sin preguntar. Esa noche, en el hotel donde nos hospedan a los choferes de la empresa, soñé que el Nissan blanco estaba estacionado frente a mi ventana. Pero esta vez, el conductor me miraba desde adentro. Tenía mi cara. Nunca volví a tomar esa ruta. A veces me llaman de la base para ofrecérmela de nuevo. Pagan más. Dicen que ahora es más segura. Les digo que no, porque sé que no es miedo lo que siento. Es algo peor. Es la certeza de que allá afuera hay ojos que te siguen, rutas que te marcan y trabajos que no son lo que parecen. Y el día que un halcón pone los ojos en ti, ya no eres chofer, eres mercancía. Soy Rubén, trailero desde hace más de 20 años. He recorrido casi todo el país desde que empecé con mi viejo Dina de doble caja. Ahora manejo un Kenworth que apenas pagué hace 2 años y aunque ya no soy joven, todavía le sigo metiendo jornadas de hasta 15 horas. La carretera es mi vida y como dicen los del gremio, más vale perder el sueño que perder el camión.
Esto me pasó hace unos 6 meses, cuando venía de regreso de Mazatlán hacia Irapuato, cargado de frutas para una central. Mi patrón me había advertido que no me detuviera en casetas intermedias que no estuvieran bien identificadas, porque habían empezado a circular reportes de un supuesto operativo sanitario falso, pero como muchos rumores en la carretera, pensé que era puro chisme. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando llegué a la caseta de Marabatío. La fila estaba corta y la iluminación no era tan mala. Mientras me acercaba, noté algo raro. En uno de los carriles había una lona blanca colgada sobre 2 postes improvisados que decía Filtración de Sanidad Estatal, apoyo a la Sedena. 2 hombres con chalecos fluorescentes y cubrebocas estaban deteniendo camiones. Todo parecía medianamente formal. Uno de los sujetos traía una carpeta y una lámpara de luz ultravioleta. El otro un bastón de esos que parecen para escanear temperatura, pero de los que no conoces bien el uso. Yo no quería meterme en broncas con ninguna autoridad, así que avancé normal. Uno de ellos levantó la mano y me pidió que me pasara al carril de revisión. Pensé en seguir de largo, pero había una patrulla estacionada unos metros más adelante. O al menos eso creí en ese momento. Bajé el vidrio y el tipo se acercó. Traía una gorra negra sin insignia y un gafete colgado al cuello que no alcanzaba a ver por la oscuridad. Buenas noches, jefe. ¿Viene de Sinaloa? De Mazatlán, respondí. ¿Y trae carga perecedera? Sí, mangos, papaya y algo de plátano. Asintió, luego me hizo una señal para que apagara el motor. Estamos haciendo inspección sanitaria por una alerta fitosanitaria. Hay que revisar que no traigan plagas o contaminantes. Solo es rutina, se baja y en 15 minutos está de regreso, ¿de acuerdo? Vi que otros 2 trailers estaban estacionados en una zona improvisada más adelante. Un par de camioneros caminaban sin prisa junto a los vehículos. Uno de ellos me saludó con la mano como si todo estuviera en orden. No me pareció raro. He pasado por filtros verdaderos de Senacica antes, sobre todo cuando la carga es agrícola. Pensé que a lo mucho sería una fumigación o una toma de muestra. Me bajé. El que me recibió me pidió que caminara a una carpa blanca montada como a 20 metros. Dentro había una mesa con documentos y un par de sillas de plástico. Me ofrecieron gel antibacterial y me pidieron mis papeles, cartaporte, identificación y guía de carga. Los entregué. Todo parecía normal, pero algo no me cuadraba. El sujeto que revisaba los documentos no tenía el acento propio de la zona. Su manera de hablar era más seca, más agresiva. Me recordaba a los policías judiciales que uno conocía en los años 90. Esos que te hablaban como si ya fueras culpable de algo. ¿Por qué trae sellado el remolque si es carga agrícola?, preguntó. Así salió del centro de distribución. Me dijeron que no lo abriera hasta llegar. Se miraron entre ellos. El otro tipo, el de la carpeta, sacó su celular y se alejó unos pasos. Fingía hablar, pero lo vi. No tenía ninguna llamada activa. Solo simulaba. Eso me encendió una alarma interna. Me acordé del consejo de mi patrón y de los rumores que circulaban en los grupos de WhatsApp. Falsos operativos para robar camiones. Fue entonces cuando sentí la vibración del celular en mi bolsillo. Era un mensaje de voz del Perico, un colega de Ixtlán del Río. Lo escuché rápido, con el teléfono pegado al oído y el corazón acelerado. Rubén, no te pares en la caseta de Marabatío, carnal. Están montando un show con lonas y chalecos, pero ya se pelaron 2 compas. Se hacen pasar por sanitarios, te bajan, y después el camión ya no aparece. Si ya estás ahí, no te separes de la unidad, güey. No los dejes solos. El mensaje me heló. Volteé hacia mi camión. Estaba oscuro, y el tipo que se había acercado al Kenworth ya no estaba a la vista. Mi tráiler seguía ahí, pero las luces estaban apagadas. Yo nunca las apago. Me levanté de golpe. Voy a usar el baño, dije. Espere, jefe, aún no terminamos la revisión, me dijo el tipo de la mesa. Es rápido, está ahí en la gasolinera. Mentí, señalando un edificio más allá del área de la caseta. El tipo se paró también. Se notaba incómodo. El de la carpeta volvió hacia nosotros, ahora con 3 hombres más que no estaban ahí antes. Todos con cubrebocas, lentes oscuros y uno incluso con una chamarra de marina sin ninguna identificación visible. Era una trampa. Ya no lo pensé. Corrí. No hacia la gasolinera, sino directo hacia el camión. Me lancé como enajenado, con las llaves en la mano. Uno de los tipos gritó: ¡Alto! ¡Detente ahí, cabrón! Lo escuché correr detrás de mí. El corazón me latía en la garganta. Apreté el llavero hasta que sentí la punta metálica incrustada en la palma. Subí a la cabina de un brinco, metí llave, giré. El motor arrancó de inmediato. Vi por el retrovisor cómo uno de ellos sacaba algo de su cintura. Pensé que era un arma, pero no me dispararon. Supongo que no querían hacer ruido. Intentaron cerrarme el paso con un Tsuru blanco sin placas, pero metí reversa, giré como pude y aceleré. Salí de la zona de la caseta sin mirar atrás. El tablero sonaba como si tuviera todo mal.
frenos, presión de aceite, ABS, todo. Pero no me importó. Solo quería salir vivo. A los 15 minutos llegué a una estación de policía federal abandonada, pero todavía con cámaras en funcionamiento. Me estacioné ahí. Llamé al perico, luego a mi patrón, y después a la Guardia Nacional. Nadie contestó las primeras veces. Pasaron más de 40 minutos antes de que una patrulla real se acercara. Venían 3 elementos. Uno de ellos conocía a mi jefe. Me bajé temblando, les conté todo. Me hicieron preguntas rápidas, tomaron nota, y uno de ellos me dijo algo que no voy a olvidar. Usted tuvo suerte, don Rubén. Ya van 5 este mes, todos iguales. Filtros falsos, chalecos fluorescentes, camioneros que no aparecen. ¿Y los otros trailers? Ninguno recuperado. Los cargan a otro camión y desaparecen. Algunos aparecen incendiados en brechas. A los choferes, si los sueltan, es con la advertencia de que no digan nada. Esa noche no seguí la ruta. Me escoltaron a una pensión cercana y dormí en la cabina con la puerta atrancada por dentro. No comí, no bebí, no prendí el radio. Solo escuché mi respiración, temblorosa, como si todo mi cuerpo estuviera convulsionando desde adentro. Desde entonces, cada vez que paso por una caseta nocturna, bajo la velocidad al mínimo, pero no me detengo por nada ni por nadie. Si me detienen, primero confirmo el operativo con el GPS de la empresa y espero que otros compañeros lleguen. La lona blanca, los cubrebocas, las carpetas, todo eso ahora me parece más aterrador que cualquier asalto con armas. Porque estos no te amenazan, no gritan, no te apuntan, te engañan. Y cuando lo notas, ya es demasiado tarde. Me llamo Héctor Camacho. Durante más de 17 años manejé tráiler por todo México. Lo mío siempre fue el doble remolque. Salía de la central de abasto en la Ciudad de México, cruzaba media república, entregaba y regresaba. Repetía la ruta hasta que el cuerpo aguantaba. A veces eran 5 días fuera, a veces más. Viví pegado al asiento del Kenworth, con los brazos quemados por el sol del parabrisas y los oídos medio sordos del rugido constante del motor. Mi mujer, Clara, decía que yo era más de la carretera que de la casa. Siempre lo dijo riéndose, pero ya después de lo que pasó, ya no suena a chiste. Yo pensaba que conocía el camino, que sabía leer el viento, el clima, los cambios de temperatura en la sierra, el vaivén de las curvas entre Zacatecas y Aguascalientes, que podía manejar dormido si quería, que la carretera me respetaba, pero no era respeto, era algo más retorcido, era celos, posesión. Yo no lo entendía, no hasta que intenté dejarla. Todo comenzó el día que decidí retirarme. Clara me había estado insistiendo que ya era hora. Mis hijas ya estaban grandes, una se casó en Querétaro y la otra se fue a trabajar a Saltillo. Ya no tenía nada que andar persiguiendo por el país. Ya habíamos pagado la casa, ya habíamos juntado algo de ahorro. Y la verdad, yo también estaba cansado. Un día desperté en el camarote del tráiler, estacionado en un paradero de León, y no pude mover las piernas. Se me habían entumido por completo. El dolor era como si me las hubieran prensado. Me tardé más de media hora en bajarme. Ahí supe que era momento de bajarme del volante. Llamé al patrón, a don Ubaldo, y le dije que me bajaba de la última ruta que tenía programada. Un viaje de ida y vuelta a Tijuana, con escalas en Hermosillo y Mexicali. Me rogó que la hiciera, que no había otro operador con mis credenciales para cruzar frontera, pero me mantuve firme. Esa noche dormí en casa. Clara me recibió con arroz y carne con papas, esa comida de hogar que huele a descanso. Me senté con ella a cenar y le dije que ya estaba decidido, que me bajaba del camión para siempre. Ella sonrió, me tocó la mano y me dijo, de verdad, voy a descansar. ¿Y no vas a extrañar la carretera? Tal vez, pero que me extrañe ella a mí, ahora. No sabía lo que estaba diciendo. Las cosas empezaron a ponerse raras desde esa misma semana. Primero fue el insomnio. No podía dormir más de 2 horas seguidas. Sentía el zumbido de los neumáticos girando, el rechinido de las pastillas en cada frenado. En la cabeza retumbaban los pitazos de los otros tráileres en los túneles. Después fue el cuerpo. Me dolían las articulaciones como si hubiera dormido mal, pero no importaba cuánto descansara. Me dolía el cuello, como si hubiera pasado horas sentado frente al volante. Empecé a soñar con luces rojas, amarillas, intermitentes. A veces veía retrovisores flotando en la oscuridad, como ojos vigilantes. Una vez soñé que manejaba sin manos. El tráiler avanzaba solo, pero si trataba de frenar, el pedal se deshacía en polvo. Clara decía que era normal, que era el cambio de ritmo, que tantos años con el cuerpo en movimiento y de pronto, el frenón, que cómo no iba a afectarme. Traté de creerle. Salía a caminar por la colonia, me sentaba en la banca del parque, me tomaba mis cafés con los viejos del taller mecánico, pero algo no cuadraba. Era como si la carretera me hablara bajito en la nuca, un silbido, un gruñido, o como si me esperara, paciente.
Una tarde salí a lavar el coche. No el tráiler, ese lo había dejado en el patio del taller, ya sin placas, cubierto con una lona azul. Estaba lavando el Tsuru blanco que teníamos desde hace años. Me agaché para tallar los rines cuando, de la nada, un olor a diésel crudo me pegó de lleno. Levanté la cara y no había ni un solo camión cerca. Me quedé congelado. No era cualquier olor. Era ese aroma espeso, caliente, como cuando dejas el camión encendido mientras cargas en la madrugada. Me sacudí las manos y miré hacia la calle. Nada. Solo un taxi amarillo pasando al fondo. Esa noche soñé que estaba en una curva cerrada. No había carretera, solo oscuridad y curvas. Y voces. No gritos, no llantos. Voces normales. La de mi copiloto de hace años, el Cejas. La de Don Ubaldo. La de mi mujer. ¿Por qué te bajaste? Tú eras de aquí. Nunca fuiste de allá. Desperté bañado en sudor. Y lo peor fue que, al abrir la ventana para respirar aire, me llegó de nuevo el tufo de diésel. Las semanas pasaron. Me volví irritable. Clara decía que no me aguantaba ni yo. Fui al doctor. Me hicieron estudios. Todo salió normal. Hasta el neurólogo me dijo que era estrés postlaboral. Usted no se acostumbró a la quietud, me dijo. Empecé a ir al taller. Me quedaba parado frente al tráiler tapado. Lo miraba como se mira a un animal dormido. A veces juraba que el motor se movía solo, que vibraba, aunque no tenía batería conectada. Una noche lo descubrí con la lona caída. Alguien la había quitado. Nadie admitió nada. Pero lo peor fue cuando encontré las llaves colgadas en mi casa. Las había dejado en el taller. La última noche que pasé en la ciudad, Clara y yo discutimos. No recuerdo por qué. Solo sé que me gritó: parece que extrañas más al pinche camión que a mí. Y me quedé en silencio, porque era verdad. Esa madrugada, sin pensarlo, me vestí, tomé las llaves y me fui al taller. Quité la lona por completo. Me subí a la cabina. El olor me invadió como una droga. Encendí el motor. Rugió a la primera. La carretera me estaba esperando. No lo pensé más. Salí de la ciudad. No tenía ruta. Solo manejé. Sin destino. Pasé por la México-Toluca. Luego tomé hacia Querétaro. Manejé por horas. No sentía sueño, ni hambre. Solo una necesidad insaciable de avanzar. El rugido del motor me acariciaba los oídos como un arrullo. En la radio solo había estática. Y en la soledad del volante me sentí vivo. En algún punto de la madrugada me detuve en una gasolinera entre Celaya y Salamanca. Era una estación vieja, con un solo despachador dormido en una silla de plástico. Apagué el motor. El silencio me golpeó. Sentí una punzada en el pecho, como si al detenerme, algo dentro de mí se rompiera. Miré mis manos. Temblaban. Me bajé del camión y sentí el pavimento bajo mis botas. Era real. Todo era real. Y sin embargo, la carretera ya no me quería soltar. Quise regresar. Me subí al tráiler. Intenté girar la llave. Nada. El motor no encendía. Intenté de nuevo. Y otra vez. Silencio. Me bajé. Abrí el cofre. Todo estaba normal. Batería conectada. Fusibles intactos. Pero el tráiler no arrancaba. Y ahí lo entendí. No era el tráiler. Era yo. Yo no tenía que haberme ido. La carretera me había prestado libertad durante 17 años. Me dio paisajes, amaneceres, noches en la sierra, música de banda en radios borrosos. Me cuidó de asaltos, de volcaduras, de federales corruptos. Me dio espacio para pensar, para huir, para olvidar. Y ahora que quise dejarla, me estaba castigando. Volví al asiento, cerré los ojos y la escuché. No era un ruido, era ella, la carretera, susurrando entre el viento. No digas nada, no te muevas, quédate. Ya sabes que aquí perteneces. Encendí el motor una última vez. Esta vez arrancó. Y sin decir adiós, regresé a la autopista. Manejé sin rumbo, sin pausa, durante 2 días. Hasta que el cuerpo me pidió parar. Me estacioné en un paradero en Durango. Y ahí, por primera vez, lloré. Lloré por Clara, por mi casa, por mis hijas, por lo que perdí por no saber soltar. No fue un pacto, fue una rendición. Desde entonces manejo, solo, sin ruta fija, cargando nada, descargando en ningún lado, porque si dejo de rodar, la carretera me va a cobrar, y yo sé cómo cobra, con todo, y sin aviso. Trabajo desde hace más de 15 años como operador de tráiler. He cruzado México de punta a punta, de Reynosa a Cancún, de Nogales a Tapachula. He dormido en gasolineras, comido en fondas de mala muerte, y he aprendido a desconfiar de todo y de todos. Nunca preguntas qué va dentro del remolque, a menos que te quieras meter en problemas. Pero esa noche lo supe. Supe que algo estaba mal desde el momento en que cargamos. Era el último fin de semana de marzo. Me tocó un viaje fácil, según el despacho. Salida desde un parque industrial en Apodaca, Nuevo León, con destino a la central de abasto en Iztapalapa. Me ofrecieron el doble de la tarifa regular si aceptaba no abrir la caja bajo ninguna circunstancia.
También me pidieron que evitara paradas innecesarias. Según ellos, el cliente es muy delicado con su mercancía. Eso ya era raro. Yo nunca pregunto qué transporto. En este trabajo, la ignorancia es un escudo. Pero había algo en la forma en que me lo pidieron, como si no fuera una sugerencia, sino una orden disfrazada. Fui por el tráiler a la bodega, cerca del aeropuerto. Todo parecía normal. Sello en la caja, papeles firmados y una ficha de ruta clara. El cliente era una supuesta empresa de autopartes con razón social registrada en Monterrey. Pero lo primero que me brincó fue que no usaron montacargas ni grúas. Cargaron todo a mano, entre 3 hombres. Eso no es normal para mercancía pesada. Uno de ellos, un tipo flaco con cara de lagarto, me miró fijamente antes de cerrar la puerta de la caja. Tú nomás conduce, carnal. Lo que va atrás no es asunto tuyo. No te desvíes, no hables con nadie. Si haces eso, no vas a tener problemas. Asentí sin decir nada. Tenía experiencia suficiente para saber cuándo mantener la boca cerrada. Arranqué alrededor de las 8 de la noche. Siempre prefiero manejar de noche. Menos tráfico, más silencio, menos ojos encima. Salí de la zona metropolitana y tomé la autopista hacia Saltillo. El peso del tráiler no era excesivo, pero sí se sentía mal distribuido. Cada que pasaba por un bache, algo dentro golpeaba como si estuviera suelto. A eso de las 11, paré en una estación de servicio a cargar diésel. Ahí fue donde empecé a notar que algo me seguía. Un sedán gris con placas del Estado de México entró al mismo tiempo que yo. Se estacionó 2 bombas atrás y su conductor no bajó. Solo me observó mientras yo llenaba el tanque. No lo pensé demasiado en el momento, pero cuando salí de nuevo a la carretera, lo vi otra vez en el retrovisor. Mantuvo su distancia exacta por casi 20 kilómetros. Decidí subir la velocidad. El camión aguantaba bien y la autopista estaba libre. Cuando tomé la desviación hacia Matehuala, él no lo hizo. Lo perdí de vista, pero esa tranquilidad duró poco. En una de esas rectas interminables, me topé con un retén falso. Lo supe de inmediato. No había patrullas oficiales ni luces de emergencia, solo 3 hombres con chalecos amarillos y conos anaranjados. Uno de ellos tenía una lámpara y me hacía señales para que me orillara. A lo lejos, noté que uno cargaba un rifle. No me detuve. Aceleré con todo lo que el motor me daba. Pasé rozando uno de los conos y escuché un golpe seco en la parte trasera. No miré hacia atrás. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar el motor. Seguí derecho hasta llegar a una caseta real. Ahí bajé la velocidad, pagué y revisé los espejos. Ningún coche detrás. El aire dentro de la cabina era tan espeso como el diésel. Algo me decía que la carga que llevaba no era lo que decían. Pero romper el sello implicaba perder el pago y quizás meterme en líos más grandes. El verdadero infierno comenzó al amanecer. Pasando San Luis Potosí, recibí una llamada desde un número desconocido. Nunca contesto en ruta, pero algo en mi estómago me dijo que lo hiciera. ¿Vas solo, verdad?, preguntó una voz seca, sin presentarse. ¿Quién habla? No te desvíes, faltan pocas horas, te estamos monitoreando. La llamada se cortó. No me gustó nada. Poco después, vi que el mismo sedán gris estaba ahora frente a mí. Me había adelantado quién sabe cómo. Mantuve mi distancia, sin acercarme demasiado. Intenté comunicarme con el despacho, pero no contestaban. Empecé a sentirme atrapado, como si estuviera jugando un papel en una obra que no entendía. Paré a tomar un café en una tiendita sobre la carretera, en una de esas zonas donde aún hay ejidatarios que venden gorditas y café de olla. Cuando regresé al tráiler, encontré un sobre metido por la ranura de la puerta. Decía: sabemos que no abriste la caja. Bien, ya falta poco, no juegues al héroe. Sentí un temblor recorrerme las piernas. Ahí supe que no estaba en control de nada. No sabía si estaba transportando armas, droga, dinero o algo peor. Las últimas 4 horas del viaje fueron un infierno psicológico. El sedán me rebasaba y luego disminuía la velocidad. En una ocasión se me emparejaron y me señalaron con el dedo, como advirtiéndome algo. Ya ni siquiera pensaba en la paga. Solo quería terminar y salir de esa pesadilla. Entrando al Estado de México, poco antes de llegar a Iztapalapa, el tráfico empezó a volverse denso. Entonces, un oficial de tránsito me detuvo. Dijo que necesitaba revisar los documentos del vehículo. Se notaba tenso. Miraba constantemente hacia la carretera, como si temiera que alguien más llegara. Mientras revisaba los papeles, un tipo en moto se detuvo cerca. Llevaba una mochila negra. Intercambió una mirada con el oficial. Se entendieron sin hablar. El policía me devolvió los documentos sin revisarlos. Todo bien, avanza. Lo hice. Y eso fue lo más aterrador, porque entendí que había una red entera facilitando que esa carga llegara a destino sin interrupciones. Gente en los retenes, en las gasolineras, hasta en la policía. Finalmente, llegué al punto de entrega.
Una bodega sin rótulos, en una calle sin salida cerca de la central de abasto. Una reja negra me esperaba abierta. Había 4 hombres armados. No intentaron ocultarlo. Uno de ellos me indicó dónde estacionar. Otro cortó el sello con una cizalla. No me pidieron ayuda para descargar. Me pidieron que esperara en la cabina y no bajara bajo ninguna circunstancia. Durante más de 40 minutos escuché movimientos, cadenas, golpes sordos. Finalmente, el mismo tipo de la reja se acercó a la puerta. Ya está, carnal. Buen trabajo. Tu lana está en el sobre. Lo tomó del bolsillo y lo metió en la ventanilla. Sin decir más, me indicó que saliera. Y eso hice. No me detuve. No pregunté. No hablé con nadie. Esa noche dormí en un hotel barato rumbo a Puebla. Revisé el sobre. Había el triple de lo acordado. Billetes nuevos, perfectamente doblados. Y una nota. Con nosotros nadie pierde, si coopera. Desde entonces, cambié de ruta. Ahora solo transporto mercancía local. Nada de viajes largos, nada de autopistas solitarias. Todavía me despierto a veces pensando en lo que llevaba ese día. La ignorancia me salvó la vida. Pero nunca más volví a confiar en lo que va dentro de una caja sellada. Me llamo Miguel Ángel, pero en el gremio me conocen como el Charro. No porque use sombrero ni botas, sino por cómo manejo, con el pecho inflado, una mano en el volante y otra en la ventana, como si la carretera fuera mía. Llevo más de 20 años recorriendo autopistas, libramientos, zonas industriales y tramos de terracería de punta a punta de México. Conozco cada curva del país mejor que conozco a mi exesposa. Y no es por presumir, bueno, tal vez un poco sí, pero soy de esos que se sienten intocables. Nunca me han asaltado, nunca me he quedado dormido al volante, nunca se me ha ponchado una llanta a mitad del monte. Mis compañeros siempre decían que yo tenía suerte, pero la neta es que yo me sentía invencible. Hasta aquella noche. Habíamos llegado a San Martín Texmelucan a eso de las 7, después de descargar en la central de abasto. Era fin de semana y nos quedamos a dormir en un motel de paso, justo al lado de una gasolinera y un puesto de tortas de milanesa que siempre tenía fila. Éramos 6 choferes. De esos, 3 eran de confianza: el Pecas, Ramiro y Toño. Los otros 2 eran nuevos en la empresa, y como suele pasar, empezaron a hacerse notar con historias y palabras grandes. Uno de ellos, un tal Chucho, era el que más hablaba. Decía que venía de Monterrey y que allá no se andaban con payasadas, que si había que meter el tráiler por una vereda de monte para ganar tiempo, él lo hacía sin pensarlo. Que si había que sobornar a un municipal para cruzar con sobrepeso, no se lo pensaba 2 veces. ¿Y ustedes qué? ¿Manejan puros tramos rectos y con clima? Nos soltó en la fonda mientras agarraba su cerveza. Cálmate, norteño, le dije, medio en broma, medio en serio, que aquí también se conocen rutas cabronas. El tramo de San Felipe del Progreso a Ixtlahuaca, por ejemplo. Si lo haces de noche sin luces altas y sin bajarte a revisar cuando escuchas ruidos raros, entonces sí te creo que tienes huevos. El Pecas se carcajeó. Toño chifló. Chucho sonrió. Pero no fue una sonrisa de burla. Fue una sonrisa que me retó. ¿Te avientas ese tramo esta noche solo? Yo te apuesto lo que quieras. ¿Cuánto? Le pregunté de inmediato. Porque si algo tengo más grande que el ego, es la necesidad de demostrar lo que digo. 10,000 pesos. Y que lo grabes, con el celular. Así de fácil. Me eché para atrás, lo pensé apenas un segundo. Virginia, pero tú los pones primero. No quiero que mañana me digas que te haces güey. Sacó una cartera gruesa, y de ahí un fajo de billetes que me dejó helado. No era como los otros choferes. Ese tipo traía más dinero del que decía. Están completos. ¿Tú traes los tuyos? Saqué mi dinero con menos estilo, pero igual de decidido. El Pecas guardó la lana de los 2 en una bolsa y la puso en la guantera del camión. Si no regresas antes de las 5, es tu bronca, me dijo. Vas a ver cómo regreso antes de las 3, le respondí, con la sonrisa de siempre. A las 11 en punto salí del motel. Mi tráiler iba vacío. La noche estaba despejada, con la luna como un foco en el cielo. Pasé por la gasolinera, saludé al vigilante y tomé el rumbo hacia la sierra. A esa hora ya no había tanto tráfico, solo los últimos tortilleros y algunas combis que regresaban a su pueblo. La carretera al principio era ancha, bien asfaltada, pero después de una hora el terreno empezó a cerrarse. Los árboles parecían avanzar hacia el camino, como si quisieran tragarlo. No había señales, y la luz de la luna apenas servía. Apagué las luces altas como decía la apuesta. Solo usé las bajas. El GPS marcaba que iba por el camino correcto, aunque la línea azul parecía más una vena rota que una ruta confiable. Grababa con el celular pegado al tablero, sin hablar mucho. De vez en cuando soltaba un comentario para que quedara constancia. Aquí vamos, tramo de San Felipe a Ixtlahuaca, 11:53. Todo tranquilo. Pero la tranquilidad duró poco.
La primera alerta fue un ruido seco, como si algo hubiera golpeado la parte trasera del tráiler. Me detuve unos segundos, miré por los espejos. Nada, ni luces, ni movimiento. Me bajé para revisar, aunque eso me hacía perder puntos en la apuesta, pero no vi ningún daño. Me subí de nuevo y seguí avanzando, más alerta que antes. Empecé a sentir que alguien me estaba mirando, pero el camino estaba vacío. Ni un solo coche en sentido contrario. Solo sombras de árboles y arbustos que parecían moverse con el viento. A las 12:30 escuché el primer motor. Era otro camión, o eso creí. Las luces se veían a lo lejos, detrás de mí, acercándose rápido. Activé los intermitentes y me orillé, esperando que pasara. Pero el camión nunca pasó. Me asomé por el espejo. No había nada. Encendí el motor y aceleré. El camino se hacía más angosto, con curvas cerradas y baches profundos. Tuve que maniobrar con precisión, tragándome el orgullo para no encender las luces altas. Lo hice todo por esa maldita apuesta. A la 1:10, el celular se apagó. Sin razón. La batería estaba a la mitad. Pensé que era un error del cable o del puerto, pero no prendía. Lo tomé en la mano, presioné el botón y nada. Fue ahí cuando empecé a sudar, aunque hacía frío. Sentí que ya no era una broma. A la 1:25 me topé con un auto detenido a mitad del camino. Un Chevy blanco, con las luces apagadas y una puerta abierta. Me orillé, dudando si ayudar o seguir. Me bajé con la lámpara de mano y caminé despacio. El motor del auto estaba frío. No había nadie adentro. Solo un asiento trasero con una mochila abierta, unos tenis sucios y un celular tirado en el piso. Escuché un crujido a mi izquierda. Giré la lámpara. No había nada. Sentí algo detrás. Me giré y vi a un hombre. Alto, delgado, con un rostro cubierto por un pañuelo negro. ¿Necesita ayuda?, le dije, ocultando el susto en la garganta. No respondió. Dio un paso hacia mí. Saqué la navaja que siempre traigo en la bota. Con todo respeto, compa. Yo nomás iba pasando. El tipo no hizo nada. Solo levantó la mano y señaló mi tráiler. Ahí no hay nada, le dije, aunque algo en su gesto me decía lo contrario. Corrí al camión. Cerré la puerta. Avancé sin mirar atrás. Pasé el Chevy a medio camino, rozándolo. No quería volver a ver ese rostro ni ese camino. A las 2:10 ya veía las luces de Ixtlahuaca, o al menos eso pensé. Pero al acercarme, noté que no eran faros, eran antorchas. Había gente en fila a los lados del camino, hombres y mujeres, todos con el rostro cubierto. Sostenían antorchas y estaban completamente en silencio. Apreté el volante con fuerza. No supe si debía seguir o detenerme. Uno de ellos se acercó al camión, caminando despacio. Le pisé al acelerador. Pasé entre ellos. No me importó si los golpeaba o no. Solo quería salir de ahí. A las 2:32 llegué al primer retén militar. Me detuve con las manos temblando. El soldado me pidió documentos. Me miró raro. ¿Qué pasó, patrón? ¿Está bien? Solo quiero llegar al motel. El soldado asintió. Me dio paso. Cuando regresé al motel, eran las 4:20. Estacioné el camión. Bajé como pude. Toqué la puerta del cuarto donde se quedaban los demás. Salió Toño, somnoliento. ¿Qué pasó? Gané, le dije, sin aire. Los demás salieron. Chucho me miró. No dijo nada. Le arrebaté la bolsa al Pecas, saqué mis 10,000. Ahora tus 10. Chucho metió la mano a su cartera, pero no sacó nada. Solo me miró y dijo, ¿viste algo raro en la ruta? ¿Cómo qué? Ese tramo es donde desaparecieron 4 tráileres hace unos meses y 2 conductores. ¿No sabías? Me quedé en silencio. Te aposté eso porque nadie regresa entero. Me acerqué a él, furioso, pero el miedo me contenía. No porque fuera más fuerte, sino porque entendí que me había metido en algo que no entendía. Algo que ni siquiera era ilegal. Era algo más sucio, más antiguo, más escondido. Desde esa noche, ya no presumo nada. El charro sigue manejando, pero con la boca cerrada y los ojos bien abiertos. Porque en las carreteras de México hay cosas peores que los asaltantes o los retenes. Hay caminos que no quieren ser recorridos. Y si alguna vez alguien te apuesta a cruzarlos, no aceptes. No sé exactamente en qué momento me di cuenta de que algo no estaba bien. Tal vez fue cuando el sabor del café cambió de repente, o cuando me costó enfocar la mirada en la cuenta que el mesero me dejó sobre la mesa. Pero para entonces ya era tarde, muy tarde. Me llamo Julián, tengo 36 años, y esta es la historia de la noche en que casi no la cuento. Yo trabajaba como chofer de tráiler, rutas largas, nada glamoroso. Cargas de nopales de Morelos a San Luis, garrafones a León, refacciones industriales a Oaxaca. Desde hacía años dormía más en mi cabina que en mi casa. Era un hombre acostumbrado a la soledad del camino, a la negrura de la carretera y al sabor a aceite quemado de los cafés de paradero. Y justo fue en uno de esos donde me pasó lo que voy a contarte.
Era una noche calurosa, en algún tramo de la carretera federal 135, bajando de Puebla rumbo a Veracruz. Llevaba casi 12 horas al volante y mi cuerpo ya me exigía descanso. El sudor me empapaba la espalda y los párpados pesaban como costales. Vi el letrero azul. El último bocado, cocina abierta 24 horas. Y giré sin pensarlo. El lugar no era más que una palapa con luces cálidas, mesas de metal rojo y sillas de plástico arrimadas de cualquier manera. A un costado, un par de trailas estacionadas, y más allá, la nada, monte seco, oscuridad y cigarras. Me senté en la esquina más alejada. Siempre me gustaba ver la puerta, costumbre vieja. Pedí enchiladas suizas y un café cargado. No había mucha gente. Un par de traileros roncaban sobre sus mesas, uno con la gorra sobre los ojos y el otro con el cinturón aflojado hasta el ombligo. La televisión vieja colgaba en un rincón, sintonizando un noticiero con el volumen bajo. A los pocos minutos entró otro comensal. Alto, delgado, bien vestido para un lugar como ese. Camisa blanca bien planchada, cinturón de piel auténtica, reloj caro. Se sentó justo frente a mí, como si fuera lo más natural. Ni siquiera preguntó si estaba ocupado. Solo puso su portafolio sobre la mesa, sacó un cigarro, lo encendió y me sonrió. ¿Mucho camino?, preguntó. No tenía ganas de hablar, pero respondí por simple cortesía. Desde Atlacomulco. Larga vuelta, asintió. ¿Cargas o descargas? Voy vacío, rumbo a Orizaba, a cargar azúcar. Dulce destino, dijo con una media sonrisa. Me reí un poco, más por compromiso que por gracia. Luego llegó la mesera, y él pidió lo mismo que yo. Hasta el café lo pidió igual. Bien cargado, como si fuéramos a pelear con el sueño. Comimos. Hablamos poco, lo justo. Me dijo que se llamaba Luis, que era comerciante, que viajaba por todo el país. Hablaba con seguridad, con ese tono de los que están acostumbrados a mandar. Me pareció extraño verlo en ese lugar, pero no era asunto mío. A veces el camino junta a los más dispares, como en las filas de la terminal del ADO o en las fondas de paso. Ya iba por la mitad del café, cuando sentí que algo andaba mal. No fue inmediato. Primero fue como una bruma que se me metió en la cabeza. Luego, la lengua dormida. El cuerpo me pesaba, como si alguien me estuviera echando tierra encima. Traté de mover la mano, pero me costaba levantarla del mantel. La vista se me nublaba. Intenté pararme, pero la silla se me fue de lado. Alcancé a ver a Luis mirándome fijo, con una sonrisa que ya no era amistosa. Era otra cosa. Algo vacía. Algo calculada. Tranquilo, Julián. Ya se te va a pasar. Me dijo eso como si me estuviera calmando de un mareo normal. Como si no me estuviera hundiendo en una niebla espesa de la que no sabía si iba a regresar. Desperté. Quién sabe cuánto tiempo después. La cabeza me palpitaba con un zumbido agudo que me llenaba el cráneo. La boca seca como costal y un sabor metálico que me raspaba la lengua. Estaba tirado dentro de mi tráiler, en el camarote, con el cinturón del pantalón desabrochado y los bolsillos vacíos. El radio desconectado. El GPS apagado. La puerta estaba cerrada desde fuera, pero alguien había dejado la ventanilla del copiloto entreabierta. Me arrastré como pude hasta el asiento del chofer y bajé. Afuera ya había amanecido. La fonda estaba cerrada. No quedaba ni un tráiler, ni rastros de Luis, ni de la mesera, ni de los otros choferes. Fue como si todo hubiera sido un mal sueño, pero no lo fue. Lo confirmé al revisar la caja del tráiler. Alguien había dejado una bolsa negra dentro. Pensé que tal vez eran mis cosas, pero al abrirla encontré documentos, no míos. Eran identificaciones, tarjetas, fotografías familiares, todas de diferentes personas, hombres, mujeres, incluso niños, como si alguien las hubiera ido coleccionando. Entre ellas, encontré un folder manila con copias de pasaportes y listas con nombres tachados. Casi todos tenían un círculo rojo al lado, excepto uno, el mío. Fui a la Policía Federal, les conté todo, o bueno, casi todo. No dije lo del folder, no confiaba en nadie. Me tomaron la declaración, me hicieron firmar un par de hojas y me dejaron ir. Me dijeron que seguramente fue un intento de asalto, que tal vez fue una fonda pirata, que cosas así pasan. La próxima vez, mejor pare en los Oxxo, me dijeron. Volví a casa, cambié de ruta, de tráiler, de empresa, quemé el folder, tiré los documentos a un contenedor industrial, pero no pude quitarme la idea de que alguien seguía mi ruta, y la confirmación llegó una semana después. Una noche, mientras cenaba en otro paradero, alguien dejó una hoja en el limpiaparabrisas del tráiler. Era una lista, solo había un nombre, Julián Álvarez, y abajo, una palabra escrita con tinta roja, pendiente. Desde entonces, duermo con un cuchillo de cocina bajo la almohada de la cabina. No acepto comidas de nadie. No tomo café que no prepare yo. No hablo con extraños.
Y cada vez que paro en una fonda, reviso 2 veces quién se sienta frente a mí, porque sé que algún día volverá, tal vez con otro nombre, otro rostro, otro acento, pero su mirada, esa no la olvido, y cuando eso pase, no pienso caer dormido otra vez. Ahora, el que lo va a esperar, soy yo. No sé cuántos kilómetros llevaba encima esa semana, pero mi espalda ya no distinguía entre día y noche. Me llamo Benjamín, tengo 39 años, y desde los 22 vivo en carretera. Mis rutas casi siempre son del centro al norte, Ciudad de México, Reynosa, Querétaro, Saltillo y a veces hasta Nogales, si el pago lo vale. Los que trabajamos con carga pesada aprendemos a vivir en cabinas que huelen a cigarro, sudor y diésel, y a desconfiar de todo lo que parezca demasiado tranquilo. La madrugada en que casi me borran del mapa empezó como tantas otras, en la carretera federal 57, a unos 40 minutos de San Luis Potosí. Venía desde Salamanca con un contenedor lleno de maquinaria agrícola y me urgía llegar al siguiente punto de entrega. Pero el cuerpo ya no me daba más. A las 3 de la mañana decidí parar en una gasolinera Pemex medio olvidada, la típica con una tiendita, un baño al fondo y una pequeña área para estacionar los camiones. No había muchas luces, pero sí 2 tráileres más estacionados y un Tsuru rojo maltratado, sin placas, junto al mini super. Nada más cargo y me echo un Powerade, pensé, intentando convencerme de que no pasaría más de 10 minutos. El despachador, un chavo flaco con chamarra fosforescente, me saludó con una sonrisa forzada. Se notaba que tenía sueño, o miedo, o ambas. Me bajé, abrí el tanque y él empezó a llenar. ¿No le da miedo andar tan noche, jefe?, me soltó sin verme a los ojos. Más miedo me da llegar tarde al cliente. Sonrió sin decir más. Cuando terminó de llenar, me ofreció pasar a pagar adentro. En la tiendita, una señora de unos 60 años, con cara de cansancio eterno, marcó el total mientras yo tomaba un café de máquina y un gansito. Todo normal. Sin embargo, justo cuando iba saliendo, noté algo. El Tsuru rojo que estaba junto a la tienda tenía el cofre abierto, y detrás de él, 2 tipos con gorra discutían bajito. Uno de ellos miró hacia mí y luego le dijo algo al otro. No supe si era mi paranoia o la costumbre, pero sentí ese calor en la nuca que me avisa cuando algo anda mal. Regresé a mi tráiler y lo primero que hice fue revisar los espejos. Todo parecía normal, pero al caminar alrededor para revisar las llantas, noté una marca rara pintada con gis blanco en la parte baja del remolque, cerca de las luces traseras. Un círculo con una cruz en el centro, como una diana. Me agaché a frotarla con la mano. El gis se deshacía fácilmente. La borré. Luego caminé hacia la cabina lo más rápido que pude. Esto no es juego, me dije. No era la primera vez que escuchaba historias de camioneros marcados en gasolineras. Algunos aparecían golpeados, otros ni siquiera aparecían. Pero todos los relatos tenían algo en común: la marca. Encendí el motor, aceleré y salí de ahí sin mirar atrás. Pero algo me decía que no había terminado. 5 minutos después, noté un auto siguiéndome. No me pegaba mucho, pero tampoco me perdía. Cuando frenaba, él frenaba. Cuando aceleraba, lo hacía también. Lo miré por el retrovisor. Era un Versa gris, sin placas delanteras. Intenté pensar con cabeza fría. Si quería despistar, tenía que mantener la calma. Saqué mi celular y abrí el grupo de WhatsApp de la empresa. Escribí: Versa gris sin placas. Me viene siguiendo desde gasolinera kilómetro 130. Ya traía marca en la caja. Tengan cuidado. No pasaron ni 30 segundos cuando otros 3 choferes respondieron: eso es banda. A uno de Laredo lo levantaron así: marca de cruce señal, te traen marcado, viejo. No pares. Busca caseta o módulo de la guardia. Leí los mensajes mientras tragaba saliva. No podía llamar al 089 porque no había señal. Apreté el volante y seguí conduciendo, con los ojos clavados en el retrovisor. El Versa seguía ahí, a una distancia cómoda, como esperándome. Entonces lo vi. Un letrero verde anunciaba una caseta de cobro a 15 kilómetros. Ahí había vigilancia, luces, movimiento. Apreté el acelerador, pero justo cuando pasé los primeros 10 kilómetros, el Versa encendió las luces altas y comenzó a acercarse más. Mi estómago se cerró como puño. No podía irme por la libre, ni frenar. Bajé un cambio, subí la velocidad y traté de mantenerme en el carril central. El Versa se emparejó por la izquierda. Pude ver claramente a los 2 tipos, uno joven, el otro calvo, con tatuajes en el cuello. El copiloto hizo un gesto con la mano, como un saludo, pero con burla. Entonces sacó algo metálico por la ventana. No alcancé a distinguir si era una pistola o un tubo, pero no esperé. Me abrí con todo al carril derecho, esquivando un tráiler que venía más lento, y luego me metí de nuevo al carril central. El Versa no se detuvo, pero tampoco me rebasó. Mi única esperanza era llegar a la caseta.
Los últimos 3 kilómetros fueron los más largos de mi vida. El Versa se mantenía a la par, a veces bajaba, a veces subía, pero siempre ahí, como perro esperando a morder. Y entonces, al fondo, vi las luces. La caseta de cobro. Aceleré lo que pude. El motor gruñó, la caja vibró, y las luces de los reflectores me iluminaron como un escenario. Pasé el punto de cobro a más de 80 kilómetros por hora y de inmediato toqué el claxon con todo lo que tenía. 2 agentes de la Guardia Nacional salieron de su caseta. Vi cómo el Versa desaceleraba. En mi retrovisor se detuvo antes de la caseta. Dio vuelta en U y desapareció. Yo frené justo después del paso de cobro. Bajé temblando. Les conté todo a los agentes. Me miraron con cara seria, como si ya lo hubieran escuchado antes. Uno de ellos sacó una libreta y anotó: la marca blanca. Eso lo están haciendo desde hace unos meses. Detectan al chofer solo, marcan el camión y luego lo siguen hasta un punto ciego. Los detienen, los bajan y si hay suerte, solo los asaltan. Si no, no terminó la frase. ¿Y no han atrapado a nadie? Son bandas móviles. Cambian de estado cada semana. No se quedan en un solo lugar. Lo mejor que hiciste fue no parar. Esa noche me dejaron quedarme estacionado en un área resguardada junto a la caseta. No dormí. Solo me quedé sentado en la cabina con la puerta asegurada, el radio prendido y la mirada fija en la nada. Al día siguiente, cuando volví a revisar el remolque, encontré otra marca. Esta vez más tenue, como hecha a prisa, en el chasis cerca del eje trasero, una flecha apuntando hacia abajo. No sé en qué momento la pusieron, tal vez cuando me detuve en el baño, o mientras pagaba en la tienda. Lo que sí sé es que ya me habían elegido desde antes. Desde entonces, cargo un borrador de pizarra en la cabina. Reviso la caja en cada parada. No me detengo en gasolineras sin cámaras. Y si un coche me sigue más de 10 minutos, ya estoy llamando a todos los grupos de choferes que tengo. En esta chamba, sobrevivir es también saber cuándo correr. Y yo corrí. Corrí como nunca. Nunca pensé que ese trabajo me iba a perseguir por el resto de mi vida. Me llamo Rogelio, y durante más de 12 años fui guardia privado en patios de transporte de carga. El último sitio donde trabajé fue un centro logístico entre Celaya y Apaseo el Grande, justo en una zona industrial que creció demasiado rápido y donde los tráileres entran y salen a todas horas. A mí me tocaba el turno de noche, el menos deseado. A veces había que revisar hasta 100 camiones en una sola jornada, sobre todo cuando llegaban los embarques internacionales. Era un trabajo solitario, monótono y, la verdad, peligroso. Pero como muchos otros, aguantaba porque pagaban mejor que en los Oxxos o en la construcción. Mi chamba era simple: anotar matrículas, verificar sellos y, si el sistema lo pedía, revisar las cajas. La mayoría del tiempo nadie te molesta, salvo los chóferes cansados que te mientan la madre por hacerlos bajarse del camión. Eso fue hasta que llegó él. Era una noche como cualquier otra, eran poco más de las 11. Estaba sentado en la caseta de vigilancia tomando un café frío, cuando vi por las cámaras cómo un tráiler de plataforma sencilla, sin marca visible, entraba al predio. No venía escoltado, y eso me llamó la atención. Normalmente, las unidades sin rotular traen vigilancia armada o avisan antes. Este número, lo recibí en la pluma. El chofer, un tipo alto, delgado y moreno, no se bajó. Solo abrió la ventana y me entregó una hoja. La leí con rapidez. Carga confidencial. No abrir. Supervisión interna se hará cargo. ¿Y esto qué es?, pregunté, fingiendo desinterés. A mí me pagan por manejar, patrón, dijo, sin verme a los ojos. Solo vengo a dejarlo en el punto 5. Luego me regreso vacío. La hoja traía una firma ilegible y un número de contacto local, pero el sello de la empresa estaba bien. Pensé en llamar al supervisor, pero sabía que me iba a colgar. Esos tipos no contestan en la madrugada, y si me ponía difícil, solo me iba a meter en problemas. Además, la caja estaba sellada con 2 candados industriales, como los que usan en los embarques de aduana. Le levanté la pluma. El camión se dirigió al fondo del patio. Yo seguí con mi rutina, pero algo me picaba la espalda. Una incomodidad, una duda. Pasaron unos 20 minutos y el chofer no regresaba. Normalmente solo descargan y se van. Me subí al carrito de vigilancia y di una vuelta. Lo encontré estacionado junto al almacén número 5, pero el motor seguía encendido y no había nadie dentro de la cabina. La caja seguía cerrada. Caminé alrededor. No vi luces en los alrededores, tampoco movimiento en los almacenes. Bajé al canal de radio de los operadores por si alguien tenía registro de una descarga, pero no hubo respuesta. Me acerqué al costado de la caja. Al principio no vi nada raro, pero cuando pasé junto al eje trasero, noté algo que me hizo detenerme. Había una pequeña mancha oscura en el piso de concreto. No era aceite, eso lo reconoces al instante. Era más espesa y tenía ese olor metálico que los que hemos trabajado en seguridad ya sabemos identificar. Sangre.
No era mucha. Podría haber sido un accidente viejo, pero estaba fresca. El instinto me dijo que debía reportar el incidente, pero no había manera de justificar una revisión sin autorización del centro de control. Entonces sonó mi radio. Una voz ronca, desconocida, me habló en un canal que no estaba en uso. No abras la caja, Rogelio. Me quedé helado. No era una interferencia, era una voz directa, clara, y me llamó por mi nombre. Nadie más debía tener acceso a esa frecuencia. Volví a girar la cabeza hacia la caja, y fue entonces que me ganó la curiosidad. Tenía un mal presentimiento, sí, pero también tenía algo peor, orgullo. En ese momento me sentí como un perro viejo que se niega a que lo controlen por radio. Si algo estaba mal ahí dentro, era mi responsabilidad saberlo. Fui por el candado. Era uno de esos modelos industriales reforzados, pero como todo en este país, mal instalado. Bastó una palanca y un golpe seco con el tubo metálico del carrito para que se diera. Quité el segundo candado. El sello estaba impreso con un código QR que me pareció falso. Lo rompí sin más. Abrí la caja. Oscuridad. Un olor penetrante, como a químico viejo o pintura fresca. Alumbré con la linterna. Lo que vi no era una carga normal. Había jaulas. 6 jaulas de acero del tamaño de un humano. Adentro, lo que primero parecían bultos cubiertos por cobijas. Me acerqué a la más próxima. El bulto se movió. Me eché para atrás, soltando la lámpara. Lo que estaba adentro era una mujer, viva, atada de pies y manos, el rostro cubierto con una especie de mascarilla. Estaba consciente. Me miraba. Tenía los ojos abiertos como platos. Quise correr, quise gritar, pero el miedo me apretó la garganta. «Señorita, ya la saco», logré decir, mientras intentaba forzar la puerta de la jaula. Entonces escuché el motor del tráiler arrancar. Me giré justo a tiempo para ver la cabina encendiéndose sola. Corrí hacia el frente. El camión comenzó a moverse. Salté a la escalera de la puerta, intenté abrirla. Estaba cerrada con seguro. Nadie al volante. Nadie. No sé cómo, logré abrir la puerta a golpes. El camión se detuvo. Entré. La cabina estaba vacía, pero el pedal del acelerador seguía presionado por un gancho de acero improvisado. Había sido activado a distancia. Supe en ese momento que era una trampa. Algo más grande de lo que podía entender. Corrí de regreso a la caja, pero esta vez no había nadie. Las jaulas ya no estaban. Vacías. La caja olía a algo distinto ahora, como a plástico quemado. Vi el código QR del sello roto, colgando de la pared. Lo escaneé con mi celular, por inercia, aunque sabía que era una tontería. Me llevó a una página en blanco. Solo había un contador en cuenta regresiva. Y una palabra: testigo. No dormí esa noche, ni la que siguió. Fui a reportar el incidente al coordinador de seguridad, pero me dijeron que no había ningún registro de ese tráiler en los logs. Las cámaras no lo habían captado. Ningún chofer había firmado entrada ni salida. El centro de control negó haber enviado esa orden. Un día después, me dieron de baja por reestructura. No me dieron liquidación. Solo me pidieron que entregara el uniforme y no regresara. Pasé semanas sin hablar de lo que vi, pero cada vez que ponía las noticias, buscaba rostros, desaparecidas, mujeres sin identificar, coincidencias, y encontré una joven reportada en Lázaro Cárdenas. Viajaba rumbo al norte. Se perdió el rastro cerca de Celaya. Su foto era idéntica al rostro que vi en la jaula. La misma mirada, el mismo miedo. Hoy ya no trabajo en seguridad. Vivo en León, manejo un taxi por aplicación. Pero cada vez que veo un tráiler sin logotipos, negro, con sellos falsos y conductor sin nombre, bajo la mirada. Hay cosas que no se deben ver y otras que no se deben abrir, como esa caja, porque en este país hay cargas que no pesan en kilos, pesan en conciencia, y yo cargué con una, y todavía no me la puedo quitar de encima.